avanzan nuestros debates por una nueva constitución universitaria. Durante media hora, la comunidad de la Universidad de Santiago de Chile dialogará sobre contenidos e ideas con miras a un nuevo estatuto orgánico por Radio USACH y Santiago TV. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya con ustedes, 16 horas, como es habitual, para este encuentro que tenemos con la comunidad universitaria a la hora de dotarnos y de ir generando ideas, reflexiones, puntos de vista con miras a un nuevo estatuto orgánico. Hoy día con una edición también especial, importante, porque estamos cerrando este primer ciclo de programas referentes a este diálogo respecto a esta nueva constitución universitaria y a su vez me da la impresión de que también va a ser una buena instancia para ir generando balances de lo que ha sido este proceso durante este año 2019, donde además ha estado marcado por este Chile que despertó, este Chile que de alguna manera dio cuenta de sus grandes demandas y que también quedaron en evidencia en muchos de los programas que desarrollamos durante las últimas semanas. Les recordamos que estamos por Radio USACH 94.5 FM, canal 48.1, señal abierta digital, Santiago Televisión, además de nuestras plataformas en internet y también en redes sociales. Vamos a saludar a quienes están hoy día con nosotros, ya han estado además en otros programas, muchos ya lo reconocerán porque han estado presentes exponiendo ideas y puntos de vista acá. Nos acompañan Rodolfo Jiménez, Bruno Gerardino, ellos son integrantes, sin ir más lejos, del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico. Rodolfo, Bruno, bienvenidos, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Y también nos acompaña Roberto Mayorga, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. A los tres, reiterarles la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y a su vez también agradecer por todas estas semanas en las cuales nos han estado acompañando en este primer ciclo. Rodolfo, quiero partir contigo de alguna manera también haciendo los balances de lo que han sido estas semanas y estos meses de trabajo del Comité Triestamental, que tal como lo decía en la introducción, estuvieron en buena parte marcados por lo que ha acontecido a nivel país y donde nadie se ha podido restar de lo que ha sido este estallido social. Cuéntanos un poco, haciendo un poco de balance, aprovechando también la instancia en la que estamos. Bueno, lo primero que quiero señalar es que la fecha que se suponía en la cual se entregaban las propuestas era ahora el 16. Pasó ya. Pasó sin que se hubiera levantado ninguna propuesta. Es decir, mucha gente estaba subiendo propuestas, pero no había ninguna cerrada, como yo lo expliqué en otra ocasión. Por lo tanto, desde el punto de vista de la recepción de propuestas, no se había recibido ninguna propuesta. Nosotros hemos analizado bastante esta situación en el CTO para tratar de entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasó durante el proceso. Se han hecho críticas al CTO, pero yo quiero hacer una defensa de todo el CTO en su conjunto. El CTO tenemos un mandato muy específico y que está definido por el Consejo Académico. Es decir, nosotros somos mandatados. Y básicamente teníamos que hacer la difusión, promover la discusión y generar situaciones que favorecieran, digamos, junto con eso levantar la plataforma informática, levantar un sitio de informativo, y todo eso se ha hecho. Sí. Todo eso se ha hecho. Y debemos reconocer que hemos tenido un gran apoyo del Departamento de Comunicaciones, como lo hemos tenido de CEGIC en el tema de las plataformas. Es decir, desde el punto de vista de las acciones, las hemos hecho todas las que estaban a nuestro alcance. Y la pregunta es, ¿por qué no ha funcionado esto? ¿Por qué la comunidad no reaccionó de manera contundente como para haber en la fecha de cierre haber estado? Por una parte, bueno, desde las 6 semanas, o sea, casi 7 semanas a la fecha del estallido social, sin duda el actor estudiantil desapareció de la universidad. Pero hasta antes de esa fecha, también lo habíamos visto en nuestro programa, tampoco estaba tan activo. De hecho, hubo renuncias al CTO por razones personales de los estudiantes, que algunos terminaron su carrera o qué sé yo. Y cupos que todavía están pendientes por volver a llenarse, ¿no? Y son 4 cupos. Entonces, bueno, en ese contexto, por lo menos hay una reflexión que yo he hecho. A ver, y que me voy a repetir una historia más antigua cuando se hablaba del Transantiago. ¿Fue el diseño o fue la implementación? Yeah.
No sé si recordarán ese debate. Sí. Bueno, yo creo que aquí hubo un tema de diseño. Y el diseño lo hizo el Consejo Académico. De hecho, diseñó un calendario, un primer calendario que fracasó, un segundo calendario que fracasó y un tercer calendario que fracasó. Entonces, que no eran los que nosotros le aconsejábamos. Por una parte está el tema de las fechas, pero por otro lado, este proceso no se ha hecho propiamente, si bien comunicacionalmente hablamos de constituyente, no se ha hecho como una constituyente. Mira, y quiero leer una cosa que la encontré de Héctor Testa Ferreira a propósito del proceso constituyente de Chile. Sí, el que se está desarrollando dice, ya. El negarle el carácter de constituyente implica por sí una rebaja en cuanto a los márgenes de acción y soberanía de la convención o asamblea. Es, en la terminología de la teoría jurídica constitucional, una referencia a una asamblea o convención con un poder derivado. Es decir, nosotros hemos tenido un poder derivado de aquellos y controlada, por tanto, por las autoridades y representantes del régimen que se intenta superar. Es decir, en definitiva, muy similar a lo que ha pasado acá. Lo que ha ocurrido acá es que no ha existido el equivalente a un claustro, como suelen ser estas cosas, o una constituyente, que legítimamente se dé las reglas del juego. Y obviamente las reglas del juego se hacen a partir del 149. Entonces, esa gran contradicción que existe entre el instrumento que se tiene para cambiar las normas y el cambio de las normas, a mi entender, no ha generado motivación de participación. Ese es por lo menos mi diagnóstico. Bruno, también interesante saber tu opinión respecto al proceso, de alguna manera también ver si hay cercanía respecto a lo que ha señalado el propio Rodolfo de lo que ha sido este proceso. También ha traído a colación temas que tienen que ver con procesos constituyentes y bajándolo a lo que es nuestra realidad. No sé cómo también lo visualizas tú. Sí, bueno, yo tengo la impresión de que efectivamente el diseño es buena parte del problema, digamos, ¿no? Y efectivamente, como lo dice Rodolfo, cuando tú tienes una orgánica, en este caso el Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, que no tiene formas de auto-organizarse, sino que más bien solamente podemos hacer aquello que nos viene definido desde fuera, que era el caso del Consejo Académico. Entonces, cualquier cosa que nosotros pudiéramos mejorar, corregir, etcétera, porque además éramos los que estábamos mucho más cerca de la situación, ¿no? Era imposible. De hecho, fíjate tú, nosotros propusimos más o menos unas fechas que las que están jugándose ahora, digamos, el próximo año, la entrega. O sea, esto nosotros lo habíamos visto. ¿Y por qué? Porque efectivamente para nosotros era importante que este proceso tuviera un espacio de diálogo, de participación, etcétera, y que ciertamente desde una mirada más tecnocrática, por así decir, y que dicho sea de paso, cruza todas las universidades del Estado. Hoy por hoy el neoliberalismo se les ha metido adentro, entonces todo es productividad, todos son indicadores, etcétera, etcétera, los usan cuando conviene para un lado, cuando no les conviene para el otro, etcétera. Entonces ese tipo de conductas hacen que no sean capaces de ver justamente que el proceso humano no es lineal, tiene saltos, baches, etcétera. Entonces, yo creo que ahí yo iría, es la gran crítica que yo hago. Nosotros fuimos capaces de señalar que había que tener otros espacios, otras instancias de diálogo, y no fuimos escuchados, lamentablemente. Y coincidiendo con Rodolfo, el marco que da el 149, el DFL 149, que es el actual estatuto orgánico, que nos rige, le permite perfectamente al rector definirse otro tipo de parámetros o otro tipo de formas de trabajo. Por ejemplo, podría, y que es la propuesta que está haciendo la Asamblea Comunidad Uteusach, que nos hemos reunido, claro, la pluriestamental, que nos reunimos a partir del 22 de octubre, después del estallido del 18, nosotros empezamos a reunirnos, a trabajar, hicimos una propuesta externa, una interna, y dentro de la interna efectivamente hay una propuesta de democratización, y dentro de eso cabe el espacio de darse un consejo universitario transitorio que vele por este proceso con las garantías democráticas que no da el consejo académico.
Entonces, eso ahí hay una propuesta muy concreta y que yo creo que puede zafar perfectamente este proceso de tal manera de asemejarse a lo que la ciudadanía está esperando que empiecen a pasar en las universidades. Las universidades no pueden seguir siendo un bastión que siga regido por lógicas dictatoriales, autoritarias. Rodolfo y Bruno han planteado el tema del diseño, implementación y también han hecho guiños respecto a la forma en la que tendría que operar en el futuro, tal vez el comité testamental y las diferentes instancias donde se va a estar dialogando. Roberto, entremos también desde una perspectiva más doctrinaria y tal vez más cercana al derecho, a la hora de analizar cuáles son los caminos entonces que se podrían explorar a futuro en este proceso a nivel de universidad. En primer lugar, y gracias, yo quisiera coincidir con lo que han expresado tan claramente tanto Rodolfo como Bruno. Ahora, del punto de vista jurídico... Que te acerques un poquito más al micrófono, Roberto, que... Del punto de vista jurídico, el derecho tiene que atenerse a la realidad, ¿te fijas? Si tú no interpretas bien la realidad, no haces un buen diagnóstico, las normas jurídicas pueden ser absolutamente erradas, equivocadas. Entonces... Y el derecho es muy dinámico, muy flexible. Es un acuerdo, ¿no es cierto?, para dictar normas. En lo que yo creo que nosotros tenemos que profundizar es justamente en el diagnóstico, insisto, porque creo que no hay tanta coincidencia. Hay un 90% coincidencia, pero hay un 10% que puede distorsionar la norma que se dicte. Respecto de lo que planteaba tanto Rodolfo como Bruno, en el sentido que en una forma digo con una especie de ausencia de la comunidad en este proceso. Porque efectivamente durante un año se citaban muchas asambleas, iban para ver el estatuto, no estatuto, iba muy poca gente, ¿ya? Entonces, es un tema que viene, yo creo que de décadas, no es un problema de este año solamente. Es un sistema que realmente se ha impuesto en Chile y en otros países, por supuesto, sistema absolutamente de mercado, neoliberal, de un individualismo absoluto, que hace que la gente se desconecte de situaciones de carácter colectivo, ¿ya? O sea, el sistema realmente ha desenchufado, ha desconectado, no solamente a los académicos, los funcionarios son los más activos, pero incluso a los estudiantes. Hemos visto lo que ha pasado no solamente en esta universidad, sino en otras. Una realmente baja participación, porque ellos se interesan exclusivamente por lo de ellos, no por lo de otros. Entonces estamos en un tema de carácter cultural muy fuerte que no se va a solucionar solamente con normas. Proyectos colectivos. Ya. Afortunadamente tal vez este despertar de Chile pueda lograr que haya un inicio de cambio. Y vamos a ver, a contar de marzo próximo, si realmente se inicia ese cambio aquí en la USACH. Porque hasta el momento ha habido una ausencia absoluta. Tú vas ahora en estos momentos por los patios de la universidad, no hay nadie. Si hoy día en la mañana una reunión para ver un tema realmente interesante, que cómo era rescatar, digamos, las riquezas naturales chilenas para poder financiar las demandas sociales, que podría haber concitado una gran participación. Éramos 15 personas, no obstante que se avisó a toda la comunidad, ¿te fijas? Entonces, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Por eso yo quiero insistir de que nosotros estamos en un problema muy de fondo aquí, ¿ya? No solamente normativo, no solamente el 149, sino un tema cómo hacemos también, así como ha despertado la sociedad chilena a través de estas movilizaciones, que despierte la USACH y que vuelva a ser la universidad que tuvo el liderazgo de décadas anteriores. O sea, aquí hay dos conceptos realmente que están envueltos, y con esto termino para no alargar del punto de vista sociológico, que uno es que el sistema ha neutralizado a la gente, y el sistema lo ha cooptado a la gente, a todo nivel, no solamente a la universidad. Neutralizado en el sentido de que ustedes pasan a ser neutros, no pasan a ser sujetos activos, no pasan a ser líderes. Ustedes velan por su propio interés. Usted no tiene un proyecto colectivo, el individualismo absoluto. Y cooptado porque el mismo sistema, a la gente que realmente pueda tener algún incentivo, los coopta, los contrata. Y los contrata para que al servicio del sistema. Entonces, por ejemplo, gente que quiere realmente rescatar la riqueza, los contratan las grandes compañías que manejan la riqueza y terminan neutralizados. ¿Me fijas? Entonces, es un tema tremendamente profundo, y afortunadamente estamos en un despertar que yo creo que va a ser importante que no se duerma el país
y que a contar de marzo realmente con mayor fuerza logre revertir esta situación cultural que nos permita nueva normativa jurídica. Eso, Rodolfo, Bruno, con los diagnósticos hechos planteados por ustedes, también de alguna manera dándolo cuenta el profesor Mayorga, ¿dónde está la estrategia entonces? De alguna manera también el profesor planteaba marzo como un momento clave a nivel país y también de instituciones como es el caso de la nuestra. ¿Dónde está la estrategia? ¿Por dónde hay que entonces abordar esta suerte de apatía que se ha dado cuenta yo acá? tengo una hipótesis, comparto con el análisis que hace el profesor Mayorga, pero tengo la impresión, por lo menos por conversaciones que he tenido así sueltas con estudiantes, que muchos de ellos han estado muy activos, tal vez no todos, pero muchos de ellos sí han estado muy activos y algunos casi cotidianamente como parte activa de la protesta social. Yo creo que, y eso es una constante histórica, se producen aprendizajes muy fuertes. Es decir, esa situación anterior yo creo que va a cambiar. Esa es una hipótesis mía. Yo pienso que los estudiantes van a volver, cuando regresen a la universidad, con niveles de conciencia diferentes, que van a volver, porque el hecho de la marcha, el hecho de defenderse, el hecho de algunos que están en lo que llaman la primera fila, donde han generado lazos, donde han construido una manera de relacionarse, de comunicarse, pienso yo que eso de alguna manera va a impactar en su regreso a la universidad. Desde el punto de vista de la estrategia, creo que efectivamente no podemos, haciendo lo mismo, lograr mejores resultados. Y creo que para lograr mejores resultados, el proceso tiene que volver, en este caso, al soberano, que es la comunidad universitaria. Es decir, se tiene que constituir un proceso constituyente. Y ese proceso constituyente en las universidades siempre se ha llamado claustro. Y eso significa que tenemos que diseñar esa manera en que va a ser ese claustro. Pero no lo puede hacer el Consejo Académico. Si lo hace el Consejo Académico, él lo hace de acuerdo a las jurisprudencias que tiene, a las maneras en que está acostumbrado a hacerlo. Lo que yo creo que tiene que ocurrir es que se constituya una nueva elección, y lo más probable, y ya lo planteaba una colega en el CTO. ¿Elección de comité? Que haya que hacer otro, pero un comité constituyente, no un comité mandatado. Un comité que pueda soberano, que pueda definir sus reglas. Por ejemplo, te digo, yo no sé si los estudiantes cuando regresen van a estar dispuestos a aceptar lo que les impuso el Consejo Académico, que es un 40% de quórum. Que eso históricamente no lo han cumplido ni siquiera en sus elecciones de federación o de centro de alumnos. Entonces, pero como teníamos este estado de ánimo de los estudiantes, ellos aceptaban cualquier cosa. Yo creo que eso va a cambiar. Estoy convencido que eso va a cambiar. Y en ese sentido la estrategia debiera ser que este proceso se vuelque, y no hay que tenerle miedo. Oye, si dejémonos de cuestiones, la participación es buena. Es decir, nosotros decimos que formamos personas. Tenemos que formar personas, tenemos que formar líderes. Y los líderes se forman precisamente ejercitando liderazgo. Es decir, qué mejor escuela que la universidad para aprender el liderazgo. Y ahí yo creo que es la oportunidad que tenemos para hacer una mejor universidad. Yo estoy preocupado por lo que vi en la tercera del domingo. Nuestros indicadores no están muy bien. Creo que estamos corriendo riesgo con las aspiraciones que tenemos en términos de presencia nacional. Bruno. Sí, voy a recoger un poquitito la idea como para darle quizás un marco de reflexión distinto, pero siguiendo con lo que partió Rodolfo. Yo tengo la impresión que hoy más que nunca es importante darse cuenta que las condiciones de origen que dan lugar a cualquier fenómeno que posteriormente se desarrolla son muy importantes. Por eso que generar a partir de un claustro, de un consejo constituyente o en este caso un consejo universitario transitorio que pueda darse las reglas es súper importante. Porque efectivamente eso da una condición de origen distinta, que es un poquitito yo creo que la crítica que muchos le hacemos a lo que está pasando con el actual acuerdo por la paz, ¿verdad? Que se genera justamente por aquellos que han sido cuestionados y no han invitado a participar al movimiento social. Entonces, ahí hay un tema importantísimo y que yo creo que nosotros como universidad debemos tener la suficiente capacidad de reflexionar y decir, nosotros tenemos una mirada que
que va más allá del inmediatismo, va más allá de la cuestión puntual, y por lo tanto necesitamos velar porque este proceso sea un proceso realmente democrático. Ahora, nosotros en la universidad escuchamos muchas veces la palabra democracia y mucha gente repite casi como una frase valbronce esto de que el lenguaje genera realidad. No sé si lo han escuchado, ¿no? Ahora, a mí me parece que eso, si no se entiende bien qué quiere decir, supondría entonces que porque yo repito varias veces la palabra democracia, va a haber democracia. Y no es así. O sea, de hecho en la universidad no vivimos en una situación democrática. De hecho los profesores ahora no podemos votar en las elecciones de rector, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en eso, pero todo el mundo sabe la situación que nosotros hemos vivido. Entonces ahí hay un tema de que para nosotros observar la democracia en la universidad debiera ser una práctica de relacionamiento cotidiano. Vale decir, es una convivencia la democracia, no es una palabra simplemente. Por eso es que esto de que la palabra genera realidad, yo corregiría, no, es que es lenguaje entendido en términos de coordinaciones e interacciones con los otros, que hace que el otro surja como un legítimo otro, la convivencia, como diría Maturana. Y en ese contexto es que efectivamente yo entendería que necesitamos avanzar hacia esos espacios. No basta con simplemente hablar, queremos democracia, somos una universidad democrática, porque no es así como esta universidad va a generar espacios democráticos para cultivar justamente estudiantes críticos, democráticos, y que efectivamente sean capaces de transformar este país. Roberto, tomando parte de lo señalado por Rodolfo y Bruno, ¿cuáles también son las alternativas o los sustentos legales para poder también arribar a esta suerte o instancia de claustro a la que se alude también en este diálogo? Mira, para ser bien concreto, yo creo de que evidentemente la universidad debería seguir la línea que está siguiendo el país. La USACH hace una semana atrás apoyó una consulta municipal nacional. Fantástico, notable. Pero ese tipo de consulta debería repetirse al interior de la USACH, a mi juicio. Igual. Y desde ese punto de vista anterior a la constitución de un consejo universitario. Me explico. Pienso de que sobre la base de la organización de las propias asociaciones que existen acá en la universidad, que no venga de la autoridad, porque la autoridad no solamente aquí, sino en todas partes está cuestionada en este país, ¿ya? A todo nivel, Senado, Cámara de Diputados, Corte Suprema, Fiscalía, etcétera. Entonces, la ciudadanía es la que tiene que tomar la rienda y la conducción del proceso. Por eso yo creo que en marzo o en abril, a lo mejor el mismo día podría ser del plebiscito nacional, que organizado por las asociaciones universitarias de acá, de académicos, los estudiantes, los funcionarios, hubiera un plebiscito en que se hicieran preguntas concretas. La primera pregunta: ¿quiere usted, por ejemplo, un consejo universitario soberano, democrático, que elabore un nuevo estatuto para la universidad? Punto. Segunda pregunta: porque no basta con que se elabore un estatuto nomás y sean palabras bonitas. ¿Quiere, por ejemplo, una segunda pregunta, estoy dando en el aire, que la universidad rescate el liderazgo que tuvo décadas pasadas para un modelo que sea más justo, más equitativo, y reemplace el modelo extractivista, inequitativo que existe actualmente? ¿No? Otra pregunta: ¿quiere usted que el Consejo Universitario sea elegido por tal y en cual forma para que tenga una real representatividad democrática? ¿Ya? De tal manera de que con esas preguntas haya un respaldo muy fuerte para el Consejo Universitario que eventualmente se elija. Hay que seguir las vías, a lo mejor de acuerdo a la legislación actual, incluso hasta el 149, pero ya con mucha fortaleza. O sea, es muy difícil, como pasaba en el Congreso, ¿no es cierto? Sí. Que frente a esta movilización social digan que no a una nueva constitución, es muy difícil. Si aquí, digamos, con un voto unitario de los 26.000 personas que lo integramos, un voto unitario, todos votan uno, estudiantes, funcionarios, contestamos esa pregunta, hay una fortaleza enorme para la actual autoridad para darle lugar. De tal forma que no solamente llegue a constituirse un consejo universitario, sino que esté obligado a dar, digamos, respuesta a estas consultas que se le han hecho a toda la comunidad.
y seguir adelante con ese proceso. Eso es más o menos lo que yo veo para marzo para adelante. Nos quedan muy pocos minutos, Rodolfo. Dejar también estos últimos instantes para, obviamente, ir motivando a la comunidad, pensar de que también este proceso continúa, ir también escuchando y recogiendo los puntos de vista que se han planteado, no solamente en este programa, sino que durante tantas semanas, y de alguna manera también contarnos un poco qué se ha conversado dentro del comité en el corto plazo. Mira, entre otras cosas, información hay de sobra. Ya. Yo creo que hay muchísima información que está en la página web, en todos los encuentros que se han dado. Hay una cierta pereza incluso dentro de mi estamento académico, me voy a referir a él, porque no es raro que autoridades pregunten ¿y cuándo el CTO va a presentar una propuesta de estatuto orgánico? Cuando no es esa nuestra misión. Eso ha ocurrido incluso en el Consejo Académico. Entonces, yo diría, es obligación de los académicos informarse. Es decir, y es su deber como formadores de jóvenes estar presentes en este proceso. Es decir, no puede ser de que los académicos nos restemos y nos repleguemos a nuestros propios temas individuales, a nuestras propias investigaciones y no hagamos la tarea que tenemos que hacer como formadores de personas. La formación de personas significa formar ciudadanos conscientes. Y eso, en primer lugar, exige que cada académico asuma el compromiso de leer toda la información, de poder transmitirla. Si bien en este momento no están los estudiantes, por lo menos compartirla con los colegas, compartirla con los funcionarios, creo que eso es básico. De manera que cuando se retome el proceso haya el máximo de conocimiento, por lo menos, de qué es lo que significa el estatuto orgánico, cuáles son sus alcances, haber estudiado la nueva ley. Creo que son cosas básicas que independientemente de cómo siga el proceso y los cambios que haya en él, son cuestiones claves que deben ocurrir. Rodolfo Jiménez, Bruno Gerardino, Roberto Mayorga, quienes nos acompañaron el día de hoy, agradecer su presencia. También aprovecho de hacer extensivo, ya que tenemos aquí integrantes del Comité Testamental, de haber estado también compartiendo con nosotros durante toda esta semana. Se cierra este primer ciclo, así que no me resta más que también agradecer el compromiso que han tenido y también la comunidad universitaria. Sí, para nosotros también agradecer, como lo dije hace un rato, agradecer a Comunicaciones, porque nosotros sí hemos tenido el respaldo en ese sentido, como lo hemos tenido de CEGIC. Creo que las críticas que a veces escuchamos en esa dirección no son justas. Ustedes han abierto el espacio de la radio y nosotros lo hemos tomado en el buen sentido de la palabra, porque es un espacio que ha sido generoso y bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias. Nosotros dejamos hasta acá entonces el programa del día de hoy, este ciclo también con el Comité Triestamental y obviamente estaremos siguiendo con bastante atención cómo sigue el proceso ya con miras también al año 2020. Que tengan muy buena tarde, nos reencontramos. De esta manera, termina nuestro debate de hoy por una nueva constitución universitaria. Get up, get up, get up. One.